Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema, perdonad, diría yo, de suma importancia, porque es algo que el pueblo de Dios nunca tuvo en cuenta. Diría yo, incluso a pesar de las experiencias del pueblo judío. Porque en realidad lo que está ocurriendo hoy en día no hacemos más que una repetición de aquella historia en una coyuntura distinta o diferente, pero los principios y los mecanismos son los mismos que actúan, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esta semana les proponía a los hermanos que estamos en el grupo de Telegram, ¿verdad? Un estudio sobre Ezequiel 8, que tiene como consecuencia Ezequiel 9, incluso 10, ¿verdad? Pero Ezequiel 8 especialmente, y tratar de entender por qué Ezequiel 8, qué consecuencia tuvo aquello en la historia de Israel, ¿verdad? Para que resulte Ezequiel 9. ¿Verdad? El sellamiento de un remanente pequeño que sale de Babilonia y el sellamiento para la muerte de la grandísima mayoría, ¿verdad? Y recalco una vez más, estamos hablando exclusivamente del pueblo de Dios, de la Odisea, y no de otros. Y necesitamos comprender estas realidades. Bien, como os decía, la historia se repite. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar de entender hoy está titulado Peligros actuales, presentes, hoy. Vamos a ver cuáles son esos peligros y que, por alguna extraña razón, el pueblo de Dios, la Odisea, dormida, no entiende, no los tiene en la vista, por lo tanto está engañada. Vamos a ver cuáles son estos temas. Dice, incluso los adventistas del séptimo día, ¿de quién está hablando? ¿De otros? No, está hablando de la Odisea, ¿verdad? Incluso los adventistas del séptimo día corren el peligro de cerrar los ojos a la verdad tal como es en Jesús. Ahora, nosotros necesitamos entender, incluso esta mañana colgué en Telegram a raíz de un mensaje que colgó una hermana nuestra, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo de importante es entender la verdad tal como es en Jesús? Santificarnos en la verdad pura, sin contaminar. ¿Cómo de importante es? Porque si no estamos santificados en la verdad, no podemos estar acompañados por la presencia del Espíritu Santo, que vamos a ver quién es, ¿verdad? Una vez más en estos textos, ¿verdad? Vamos a identificar, ¿no? Por lo tanto, si no estamos santificados en la verdad, si nosotros no tenemos la verdad tal como es en Jesús, y Jesús decía, no hay nada de este mundo en mí, ningún engaño, ningún deseo que pertenezca a este mundo y que sea otra cosa que no sea la voluntad del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, dije, los adventistas del séptimo día corren el peligro de cerrar los ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad. Claro, ¿qué ocurre? Llevamos un tiempo entre los estudios que estamos haciendo los viernes de manera privada, los que estamos en el grupo de Telegram y así lo desean, más las reflexiones que públicamente colgamos en el canal, ¿verdad? Estamos hablando de
verdades que se han dado, o sea, verdades, cuestiones que se han dado por sentado que son verdad, pero que no lo son. Por ejemplo, que la cruz no está en el santuario. Por ejemplo, la importancia que tiene la encarnación y qué es lo que allí pasó. La importancia que tiene de que en el trono de Dios, antes de que Cristo se convierta en el hombre Jesucristo, había dos personas, el Padre y el Hijo, iguales, y de repente vemos en la lección suprema del santuario tres. La mesa de los panes, dos filas, representa al Padre y el Hijo, ¿verdad? Y luego enfrente al Espíritu Santo. De repente vemos tres, pero solo dos están en el trono, porque la mesa de los panes representa al trono. Entonces en el trono está el Padre y el Hijo. Pero es que ni siquiera en el trono no hay dos seres iguales. El Padre es el único Dios verdadero, nos diría Juan 17:3, y nuestro Señor Jesucristo, que también está en el trono de Dios, pero que es un hombre. Tiene naturaleza que tenía el primer hombre, Adán, divino-humana o humano-divina. Pues este es el hombre Jesucristo. ¿Y quién tenemos enfrente? Ups, aquí aparece de repente una tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay preguntas importantes. ¿Cómo salió? ¿De dónde salió? Si en el trono antes solo había dos iguales, ¿cómo es que ahora en el santuario hay tres y uno de ellos, que era igual al Padre, ya no lo es? ¿Qué ha pasado? Y por eso Ezequiel 8 nos da unos detalles importantísimos para poder entender esos peligros actuales hoy, pero para poder entender la lección de Israel de antaño, ¿verdad? Errores que hemos dado por sentado como verdad, pero igual que en la primera venida de Cristo, reveló un montón de errores que se habían dado por sentado que eran verdad y eran un engaño magistral del enemigo. Esto mismo ocurre hoy, mis queridos. Por eso la advertencia, peligros actuales. Que perdamos de vista la verdad tal como es en Jesús y no otras. Eso es fundamental para poder entender el Evangelio, para poder tener la presencia del Espíritu tal como la tenía Jesús. Ese poder, esa fuerza que lo hizo vencedor. Y que nosotros, la última generación, también hemos de ser vencedores. Dice, pero que el Espíritu Santo enseña que no lo es. Voy a volver a leer la frase entera porque entre tanta explicación se puede perder el sentido, ¿verdad? Dice, incluso los adventistas del séptimo día corren el peligro de cerrar los ojos a la verdad tal como es en Jesús, porque contradice algo que han dado por sentado como verdad, pero que no lo es, ¿verdad? Pero que el Espíritu Santo enseña. ¿Quién? El Espíritu Santo, este tercer ser que aparece en el santuario y que obligatoriamente necesitamos identificar quién es y cuál es su obra. Y su obra es precisamente lo que nos dice aquí, pero que el Espíritu Santo enseña, nos revela la verdad de los errores, pero que el Espíritu Santo enseña que no lo es. Cosas que nosotros hemos dado por sentado que son verdad, pero que no lo son. Dice, sean todos muy modestos y procuren con el mayor empeño poner el yo fuera de la cuestión y exaltar a Jesús, si queremos entender la verdad. En la mayoría de las controversias religiosas, la base del problema es que el yo está luchando por la supremacía.
Claro, yo tengo razón. Lo que yo digo, pues no se puede cambiar, porque es que lo que digo yo, pues es así. Veía una reflexión los días para el fin de semana pasado de unos hermanos que trataban de explicar el tema de la divinidad y que solamente está el Padre y Jesucristo. No se daban cuenta que estaban anulando esa tercera persona que está en el marco de la divinidad y que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, al no comprender quién es, se vuelve a repetir el error de 1888. Pero, ¿dónde estaba el problema y por qué mis queridos hermanos no entendían el error? Estaban yéndose una y otra vez al diccionario Strong y no se daban cuenta que esta es la ciencia de los hombres. ¿Cuál es el mayor error que el hombre comete y ni siquiera se da cuenta? La respuesta está en Ezequiel 8. Y de esto hablaremos viernes por la noche en el grupo de Telegram. Si alguien quiere saber de qué va esto, os invito allí. El error es que nosotros nos dirigimos a lo que el hombre ha hecho. ¿De quién es el diccionario Strong? Está hecho por los hombres, ¿verdad? ¿Vale? ¿Necesita interpretación? Sí. ¿Cuál es el mayor error que cometemos nosotros? Nosotros no entendemos una realidad bien profunda. Cuando habla del Espíritu Santo, de lo que está tratando de hablar las Escrituras es de la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Santo? ¿Es santo? ¿Es apartado? ¿Hay alguien más que tiene esta misma naturaleza como el Padre? Eso es lo que necesitamos entender nosotros, mis queridos hermanos, porque cuando habla del Espíritu Santo, no nos damos cuenta de una realidad. No tiene nombre, no tiene una identidad. Ese es el problema que nosotros no identificamos. Por lo tanto, mis hermanos se iban al diccionario Strong tratando de decir que es espíritu, que es un soplo, que es lo que sea. Pero ¿sabéis lo que nos dice el diccionario Strong? Que es la naturaleza divina. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. Esta es su naturaleza. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene naturaleza de Dios, ¿verdad? El Padre también es espíritu. Es también santo, apartado, aparte. ¿Hay alguien más que tiene su naturaleza? Sí, hay alguien más que tiene su naturaleza exclusivamente. El Espíritu Santo. ¿Y quién es Jesucristo? Buenas preguntas que las resuelven el santuario, queridos. Estas son verdades que este pueblo, lo mismo que Israel de antaño, da por sentado saber, pero la profunda realidad y desgraciada es que desconocen en profundidad realidades que son reveladas por la lección del santuario. Viernes noche os invito, hablaremos de ellos en el grupo de Telegram, en las reuniones de viernes noche, viernes tarde, ¿verdad? Dice, por lo tanto os invito a que os suscribáis al Telegram y que podáis participar libremente, ¿verdad? A estas reuniones. Dice, en la mayoría de las controversias religiosas, la base del problema es que el yo está luchando por la supremacía. Una vez que hemos adoptado una verdad, una vez que hemos enseñado a otros estas verdades, ¿cómo nos cuesta dar un paso atrás? ¿Cómo nos cuesta dar un paso atrás? El yo está por encima de Dios. Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, ¿sobre qué? Sobre asuntos que no son vitales en absoluto y que se consideran como tales solo porque los hombres... Perdonad, que es que me salen aquí
un montón de cosillas. Solo porque los hombres les han dado importancia. Y eso es muy importante comprender lo que realmente es relevante, sobre todo en estos momentos, para esta última generación que ha de tener la verdad tal como es Jesús. Porque no se olvide, el campamento de Israel ha de ser purificado. Ningún engaño, ninguna doctrina del enemigo ha de estar en medio del campamento de Israel. ¿Verdad? Sigamos. Sigamos porque el tema es muy profundo, ¿verdad? Y no lo quiero entremezclar con lo que vamos a hablar viernes. Dice, pero sigamos la historia de los hombres a quienes los sacerdotes y gobernantes judíos consideraban tan peligrosos. ¿Quién consideraba peligrosos? ¿Y a quién? A los apóstoles. La historia se repite hoy, mis amados. Atentos. Sigamos la historia de los hombres a quienes los sacerdotes y gobernantes judíos y de la actualidad consideraban tan peligrosos. Atentos. Porque traían enseñanzas nuevas y extrañas sobre casi todos los temas teológicos. No lo sé si habéis estado atentos. ¿Qué es lo que presentaban los apóstoles? Jesús mismo, enseñanzas nuevas y extrañas frente a las verdades que ellos daban por sentado, que aquellas son la verdad, sobre casi todos, y hoy también peligros actuales, queridos. Hay que dejar de dormir, hay que despertar. Hay que salir de Babilonia, porque se dan muchas verdades por sentadas, pero que son mentiras, son engaños. Y necesitamos permitirle al Espíritu Santo que obre, sobre todo hoy, y que nos revele cuáles son estas enseñanzas nuevas y extrañas sobre casi todos los temas teológicos. Y ahora pregunto yo, ¿y de qué hablan los laodicenses? De estas temas, enseñanzas nuevas sobre casi todos los temas teológicos. No nos damos cuenta que en 1844, cuando Dios levantó el remanente a la Odisea experimentaba esta realidad. También no nos damos cuenta que en 1888, cuando este remanente dejó de caminar con Cristo en esta luz nueva sobre casi todos los temas teológicos, no solamente el mundo evangélico se quedó atrás en la oscuridad, sino que ahora le tocaba a la misma Laodicea. Pero ahora pregunto yo, ¿y ahora al final del tiempo? ¿Tiene Dios todavía nuevas y extrañas enseñanzas sobre casi todos los temas teológicos? Pues ¿de qué estamos hablando en este ministerio? Los temas de la encarnación, el tema del santuario, qué pasó en verdad la cruz, las consecuencias que esto tiene sobre el final del día de la expiación, la purificación del pueblo de Dios, cómo el enemigo ha de ser sacado fuera del campamento, cómo este pueblo tiene que experimentar la boda del Cordero, la restauración, es decir, recibir la naturaleza divina, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en este templo. Enseñanzas nuevas y extrañas sobre casi todos los temas teológicos. Hoy, Gabriel. Pero si nosotros no lo sabemos todos, ya os lo dije desde el principio, la historia se repite. Solo las circunstancias son diferentes. Pero los principios y los mecanismos son los mismos. Lo que experimentaron los judíos, lo experimenta la Odisea hoy.
Lo mismo que cuando salieron de Babilonia salió un remanente sin sacerdotes y gobernantes. Lo mismo en Apocalipsis 18:4 ha de salir de Babilonia, donde también se encuentra la Odisea ahora, un remanente que entenderán estas nuevas y extrañas sobre casi todos los temas teológicos enseñanzas. Por eso la advertencia, peligros actuales de la no comprensión de la verdad presente para este momento concreto, del final del tiempo. Dice, el mandato dado por el Espíritu Santo, el mandato dado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, id, poneos en pie y hablad en templo al pueblo todas las palabras de esta vida. Fue obedecido por los apóstoles, entraron en el templo muy de mañana y enseñaban. Dice, pero vino el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al consejo y a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajesen. Pero cuando llegaron los oficiales y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso diciendo, verdaderamente hayamos cerrado la cárcel con toda seguridad, y los guardias estaban fuera delante de las puertas, pero cuando abrimos, no hallamos a nadie dentro. Ups. ¿Cómo salieron? ¿Con qué poder los apóstoles? ¿Al mandato de quién? Cuidado que es un tipo para hoy, queridos. Es un tipo para hoy. No hay cárcel, puerta, espacio que podrá cerrar a ninguno de los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios enviados hoy por mandato del Espíritu. Dice, he aquí los hombres que encarcelasteis están en el templo enseñando al pueblo. ¿Dónde estaban? En el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán con los oficiales y los trajeron sin violencia, porque temían al pueblo que no los apedreasen. Dice, si los sacerdotes y los gobernantes se hubieran atrevido a actuar según sus propios sentimientos hacia los apóstoles, atentos porque esto es un tipo del final, fijaos lo que dice, habría habido un registro diferente porque el ángel de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Un ángel de Dios, no lo sé si identificáis algo aquí. No tiene identidad. Un ángel de Dios, que es el Espíritu Santo, era un vigilante en esa ocasión para magnificar su nombre. ¿El nombre de quién? Dice, ángel de Dios. ¿Y quién le dio el mandato a los apóstoles? ¿Quién nos lo dijo antes que era? El Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, ¿os dais cuenta que no tiene nombre? ¿Os dais cuenta que no tiene identidad? Probablemente os preguntaréis por qué digo esto. Es tremendamente importante. Y esto se puede entender y su resolución está en la encarnación. Allí entendemos o deberíamos de entender de por qué este ser no tiene nombre. ¿Y qué pasó con su nombre? ¿Quién tiene ahora su nombre? ¿Por qué este ángel va sin identidad? Dice, era un vigilante en esta ocasión para magnificar su nombre, el nombre de Dios, ¿verdad? Si se hubiera ofrecido alguna violencia a sus siervos. ¿Quién les protege? ¿Quién les protegió a ellos? ¿Quién nos protege a nosotros? ¿Eres un enviado, un mensajero de Dios hoy? ¿Sí? Os recuerdo, no piensen en tonterías, la gran comisión. ¿A quién va dirigida? ¿A un número exclusivo de personas? ¿O a algunos? ¿O es para todos?
¿Y cómo es que hoy hay tan poquitos mensajeros que tienen la verdad tal como está en Jesús? Buena pregunta. Habrá que santificarnos en la verdad, ¿verdad? Bien, he revertido en origen, si os dais cuenta, antes leíamos de Testimonios para Ministros 70-71, pero ahora vamos a entender lo que acabamos de leer, ¿verdad? Damos un paso atrás para tener una mejor perspectiva. Fijaos lo que dice. Predicación es el título en origen, ¿eh? Predicación contraria a las doctrinas establecidas. Para la Laodicea también. Sobre todo, mis amados. Sobre todo. Vamos a ver lo que nos cuenta. Fijaos. Otra vez. Dice, el ángel del Señor. ¿Quién nos dijo que era? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, abrió de noche las puertas de la cárcel. Recuerden el cuarto ángel de Apocalipsis. Es el mismo. ¿Verdad? Dice, abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó fuera. Y dijo, id, poneos en pie y hablad en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida. Es el mandato del Espíritu Santo. ¿Y a él quién lo mandó? El Padre. ¿Verdad? Dice, vemos aquí que no siempre se debe obedecer a los hombres de autoridad, aunque profesen ser maestros de la doctrina bíblica. No lo sé si entendemos bien, mis queridos laodicenses. Los que una y otra vez repiten, están hablando en contra de la iglesia, están hablando en contra de los maestros. Vemos aquí que no siempre se debe obedecer a los hombres de autoridad, aunque profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Dice, hay muchos hoy, que se sienten indignados y agraviados de que se levanta cualquier voz, por ejemplo, como yo, ¿verdad? Presentando ideas que difieren de las suyas en cuanto a puntos de creencia religiosa. ¿Acaso no han defendido durante mucho tiempo sus ideas como verdad? La Iglesia no ha defendido durante mucho tiempo sus ideas como verdad. ¿Y qué es lo que sugiere? Que no lo es. ¿Verdad? Que ya ha llegado la hora de revertir la situación, de dejar que la Iglesia siga la teología, la doctrina del enemigo, y que ha llegado la hora de escuchar la voz del ángel de Dios. ¿Verdad? Dice, así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué significan estos hombres ignorantes? Algunos de ellos simples pescadores que presentan ideas contrarias a las doctrinas que los doctos sacerdotes y gobernantes enseñan al pueblo. No tienen derecho a inmiscuirse en los principios fundamentales de nuestra fe. ¿Qué es lo que decían entonces? ¿Pero qué es lo que dice sobre todo hoy? Pero peor todavía, y el pueblo les sigue en ¿dónde? En la predicación contraria a las doctrinas establecidas. Espero que entendáis, mis amados. Espero que por fin alguno abra la mente, los oídos, los ojos y que entienda la realidad. Dice, pero vemos que el Dios del cielo a veces encarga a los hombres que enseñen lo que se considera contrario. ¿Quién encarga? Dios. Que a los hombres que enseñen contrario a lo que la misma iglesia cree. Pero mi pregunta aquí es, un momento. Si la iglesia tiene doctrinas equivocadas, creencias equivocadas, ¿quién es su Dios? Porque nosotros sabemos que si no estamos caminando en la verdad, la presencia o el acompañamiento
del Espíritu Santo no puede estar con nosotros. Y es ahí cuando Apocalipsis 3 toma una relevancia extraordinaria, cuando Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la iglesia. De la iglesia de Laodicea. Dice: yo estoy a la puerta, fuera. Y la pregunta clave es: ¿y quién está dentro? ¿De quiénes son esas doctrinas equivocadas, erradas? ¿Y estos maestros? ¿A quién siguen? Y es ahí donde Ezequiel 8 toma una importancia tremenda para poder entender las consecuencias que están en Ezequiel 9. El sellamiento. Unos pocos para la vida y la grandísima mayoría para la muerte. Importante entender la realidad, ¿verdad? Dice: debido a aquellos que una vez fueron los depositarios, aquellos que una vez fueron, pero ya no, ¿verdad? Fueron los depositarios de la verdad, se volvieron infieles a su sagrada confianza. Y esa es la respuesta del Ezequiel 9, que empieza por los ancianos de la iglesia, los maestros de la iglesia, ¿verdad? Dice: el Señor escogió a otros. El Señor escogió a otros que recibirían los brillantes rayos del sol de justicia y abogarían por verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los líderes religiosos. Y yo diría que estos son auténticos campeones de la fe. Porque salirte de lo establecido, pero sobre todo salir a predicar contrario a las doctrinas establecidas, esto es un acto de suicidio y de locura total. Y estos son los que salieron de Babilonia de antaño. Los que salen de Babilonia, que tiene incluida en sí misma a Laodicea también, por su apostasía, nos lo acaba de decir, debido a que aquellos que una vez fueron los depositarios de la verdad se volvieron infieles a su sagrada confianza, es decir, se fueron hacia Babilonia, se integraron en el ecumenismo con Babilonia. Véase Ezequiel 8, ¿a quién adoran los sacerdotes? ¿Verdad? Dice: el Señor escogió a otros, un remanente del remanente, ¿verdad?, que recibirían los brillantes rayos del sol de justicia y abogarían por verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los líderes religiosos. Y entonces estos líderes, en la ceguera de sus mentes, dan rienda suelta a lo que se supone que es justa indignación contra los que han dejado de lado las doctrinas establecidas, fábulas acariciadas. Queridos, no sé si os dais cuenta la estocada que nos dan toda la cara a Dios, a Laodicea. ¿Cuál es su creencia? ¿Fábulas acariciadas? Queridos, mucha gente no se cree Ezequiel 9. Pero esta es la realidad de Laodicea, queridos. Por eso Laodicea está en Babilonia ya. Y el pueblo sigue durmiendo. Igual que en Carmel, con Elías, igual, siguiendo a ciegas a sus maestros, que están predicando fábulas acariciadas, ¿verdad? Y dice: actúan como hombres que han perdido la razón, perdón, que no están controlados por ellos mismos, que están bajo el control, bajo el dominio de un otro y ni siquiera se dan cuenta, no se dan cuenta. Dice: no consideran la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. Y cuando tú te vas con la imagen del santuario, mis queridos, tú te vas con la imagen del santuario a un maestro de Israel y tú le dices: por favor, ¿me puedes enseñar dónde está la cruz en la gran lección del santuario? ¿Dónde está la cruz? Ellos creen que lo saben. Pero ¿sabéis cuál es la desgraciada realidad? Que no lo saben, queridos.
se encuentran ante un magistral engaño y una realidad espantosa, que se dan cuenta que lo que han creído siempre no son más que fábulas acariciadas. Habrá que preguntarse, ¿y de dónde han surgido estas fábulas? ¿De dónde han salido estas doctrinas y encima están bien establecidas, que no se dan cuenta que son un engaño magistral y que las respuestas de este engaño magistral están en Ezequiel 9? Dice, actúan como hombres que han perdido la razón, no consideran la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra, no abren sus ojos para discernir el hecho de que han mal interpretado y mal aplicado las escrituras y han construido teorías falsas, llamándolas doctrinas fundamentales de la fe. Amados laodicenses, abran los oídos, los ojos, la mente y entiendan dónde están. Porque están en Babilonia y ni siquiera se enteran, mis amados. Ni siquiera se enteran, porque siguen a ciega a sus maestros. Y no son salvos, por supuesto, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu Santo de vez en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. No lo sé si entendéis, mis amados, pero si no entendemos hoy, no volveremos a entender nunca más, porque no hay otro tiempo más de prueba, queridos. No lo hay. O es ahora o se acabó. Dice, pero el Espíritu Santo de vez en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene derecho a decir, no darás publicidad a tus opiniones porque yo no las creo. Ese maravilloso yo puede intentar sofocar la enseñanza del Espíritu Santo, es decir, la obra y misión del Espíritu Santo, de purificar nuestra mente, ¿verdad? Dice, los hombres pueden intentar por un tiempo sofocarla y matarla, pero eso no hará que el error sea verdad o que la verdad sea error. Las mentes inventivas de los hombres han avanzado opiniones especulativas en varias líneas, y cuando el Espíritu Santo deja que la luz brille en las mentes humanas, no respecta cada punto de la aplicación de la palabra por el hombre. Dios impresionó a sus siervos para que dijeran la verdad, independientemente de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad, pero que en realidad no son más que fábulas escogidas, acariciadas, falsedad, que no lleva a la vida, sino todo lo contrario, a la muerte. Y es ahí donde vemos la resolución del Ezequiel 9. Solo se salvan los que tienen oídos, abren la mente, abren los ojos y escuchan a Dios. No diccionarios hechos por los hombres, no explicaciones hechas por los hombres, sino a Dios y un escrito está. Cualquier cosa que es fuera de esto, cuidado, mis queridos, porque el final no puede ser otro más que el Ezequiel 9, desgraciadamente. Hasta aquí la reflexión de hoy, mis queridos hermanos. Es un tema profundo, mucho más profundo, y he tenido que retenerme, porque viernes tarde, como os dije, vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Porque, queridos, menudo engaño experimenta la Odisea. Y lo peor,
no se da cuenta. Porque se duerme así de bien en el dormitorio denominacional, queridos, dando por sentado que sus doctrinas establecidas son la verdad tal como es en Jesús, que no se dan cuenta que están en plena Babilonia, con un falso evangelio, con un falso Dios, y que no van a ser sellados para la eternidad, sino todo lo contrario, para la muerte, desgraciadamente. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz. Queridos, quiero preguntaros, ¿esta mucha luz está por escrito? Esa luz que nos trae el Espíritu Santo a través de sus siervos escogidos hoy, ¿está por escrito? Ese entendimiento, esta mucha luz, está por escrito. Pero si no tienes el acompañamiento del Espíritu Santo, que es la llave que abre esta mente, estos ojos, para que puedas entender, sin la presencia del Espíritu Santo, tú no entiendes nada. No entiendes nada. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Esta es la obra del Espíritu Santo, el cuarto ángel de Apocalipsis, que iluminará la tierra con su gloria. ¿Eres tú uno de estos escogidos? Pues tenemos trabajo, mis queridos. Tenemos mucho trabajo. Os deseo, mis queridos hermanos, les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.